¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos una gran invitada. La verdad es que me da mucho gusto que esté con nosotros porque pues es una persona que yo admiro mucho, que le tengo mucha estima y que además pues me tocó trabajar un tiempecito con ella cuando fui presidenta de la federación. Ella es la madre que es de la Orden de la Compañía de María de Nuestra Señora, la Madre María de Jesús Amarripa, que es la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Bienvenida, madre, ¿cómo está? Muchas gracias, Conchita, muy bien, estamos muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. No, pues es un gusto que esté con nosotros, ya que pues una de las ventajas de estar virtualmente es que podemos tener acceso pues a gente tan ocupada y que usted está en la Ciudad de México y nosotros en Querétaro, entonces pues tenemos esa oportunidad. Entonces, muchas gracias por su presencia y bueno, pues vamos a hablar un tema muy interesante hoy para las escuelas que nos preocupa, ¿verdad? Y nos ocupa, que es el escenario en un futuro próximo ya, que es el inicio de clases de la escuela privada católica, ¿no? ¿Cómo se ve ese escenario? Y qué nos podría decir, madre, en cuanto a las reuniones que usted ha tenido con las autoridades de la Secretaría de Educación a nivel federal y pues con todo esto, este problema que ha habido debido a la contingencia, ¿no? A la pandemia. Entonces, ¿qué escenario usted ve en un futuro próximo para los colegios católicos privados? Sí, Conchita, pues muchísimas gracias otra vez por la oportunidad para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Es un honor participar contigo en tu programa, con todo tu auditorio, al que quiero saludar afectuosamente. Y bueno, decir que estos espacios nos agradan a nosotros, tener estos espacios, esta oportunidad, porque creemos que a través del diálogo informado, del encuentro, es que se podrá construir una humanidad, una sociedad como la que aspiramos desde la Confederación, como tú bien conoces. Y si me permites, quiero decir en 3 líneas algo de lo que es la Confederación Nacional de Escuelas Particulares hoy, ¿verdad? Antes de entrar en esta materia tan importante que me has hecho favor de invitar. Como sabemos, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares existe desde hace 80 años. Justamente estamos celebrando su 80 aniversario. Fue fundada por el padre Joaquín Cordero Buenrostro, jesuita, ¿verdad? Y desde entonces la Confederación se ha caracterizado por vivir un compromiso, primero representando a las escuelas afiliadas, como bien has dicho, ante diferentes autoridades políticas, eclesiales, sociales, afines a la educación, ¿verdad? También se caracteriza por su compromiso en la promoción de la educación integral humana y de calidad. Y también, obviamente, por acompañar a las comunidades educativas para mejorar las condiciones en las que ofrecen su servicio educativo. Entonces, actualmente la Confederación está constituida por alrededor de 3.500 escuelas afiliadas extendidas a lo largo y ancho del país en las 32 entidades federativas, ¿verdad? No solamente existe en la Confederación hoy escuelas católicas, sino también de laicos, es decir, no confesionales, pero que comulgan con nosotros en un proyecto humanista, ¿verdad? Y ese es el punto de encuentro que nos permite trabajar y construir un futuro mejor. Entrando ya en materia, a tu pregunta, pues me parece que preguntarnos por el futuro de las escuelas privadas nos hace preguntarnos, obviamente, por el destino de la humanidad. Estamos afectados todos, ¿verdad? Entonces, este futuro parece incierto, Conchita. Sí. Eso es lo que podemos decir más precisamente. Vivimos una realidad, pues, con complejos retos sociales, culturales, económicos, políticos. Y ahora,
pues es preciso preguntarnos como humanidad si estamos construyendo realmente las soluciones para responder justamente a este tipo de retos. El Papa Francisco al respecto, a mí me gusta mucho y me inspira mucho lo que nos ha dicho con relación a la pandemia. Dice él que pues todos estamos en el mismo barco, todos estamos afectados, el mundo entero, y entonces pues no estamos solos, y o nos salvamos todos, uno solo no es posible o no es cristiano, ¿verdad? Entonces juntos, unidos, tenemos que salir adelante. Y bueno, pues para pensar en el futuro hay que replantearnos nuestro presente, ¿verdad? Entonces, el Papa también en este sentido, conocemos muy bien toda su postura, toda su énfasis que ha puesto en esta nueva iglesia, en la que nos ha pedido que renovemos y cambiemos la dinámica de ser creyentes, de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, ¿verdad? Y nos invita, en todos los documentos que ha publicado, nos invita a ser creativos, a ser alegres, a cuestionarnos y a estar en salida, ¿verdad? Y a mostrar un rostro misericordioso y humano de la Iglesia. Nos llama a formar una humanidad abierta al encuentro. Hoy está promoviendo, por ejemplo, el Pacto Global Educativo. Sí. Que también reconozcamos la diversidad de realidades. Él ha salido al encuentro pues de otras religiones, de otras personas muy diferentes a las que no estábamos acostumbrados en la iglesia. Pues yo invito a que esta crisis la vivamos pues como una oportunidad. Acabamos de hacer una encuesta en la Confederación en la que las cifras son realmente espeluznantes, ¿verdad? Sí. Se registra que en el mes de abril y mayo hubo un decrecimiento de los ingresos de las escuelas entre el 30 y 50%. Menos del ingreso, ¿verdad? Esto sabemos porque muchos padres no pueden pagar la colegiatura, ¿verdad? Entonces, bueno, no pueden pagar pues porque fueron desocupados, ¿verdad? Por lo que sea. O también, gracias a Dios, porque las escuelas se han solidarizado y han implementado medidas de ayuda a los padres. El hecho es que el ingreso ha disminuido. Eso es con relación a lo económico, ¿no? ¿Verdad? Que no, o sea, es incierto el futuro de las escuelas en este sentido. Sí, porque ni siquiera hay otro reto. Perdón, no sabemos, sí, ni siquiera sabemos también qué matrícula vamos a tener, porque si no han pagado colegiaturas todavía ni siquiera tampoco pagan inscripciones, ¿no? Así es. Entonces tenemos eso también muy incierto. No, eso es un hecho, que seguramente va a haber una disminución de alumnado. Y seguramente muchas escuelas van a cerrar, desafortunadamente, porque ya venían padeciendo pues esta situación que ahora se agudiza en la pandemia, ¿verdad? Pero que veo también otro tipo de retos, Conchita, de tipo organizacionales. Pues esta crisis, ¿verdad? Ha revolucionado la estructura organizativa de nuestras escuelas. Se han tenido que modificar las estructuras, ¿verdad? Para seguir buscando acompañar a los alumnos durante este tiempo, para dar un servicio educativo de calidad, ¿verdad? Sí. A todas las familias que tenemos inscritas y que confían en nosotros. Esto supone retos de comunicación, de gestión, de acompañamiento y pedagógicos. Y entrando al campo educativo, que también hay sus retos específicos, pues uno de los más grandes es que las escuelas han transitado de lo presencial a lo virtual de manera sorpresiva. No estábamos preparados para esto, ¿verdad? Entonces, esto está muy complicado, puesto que los planes de estudio están pensados para una forma presencial, pero no virtual. Y entonces tuvimos que enfrentar esta crisis, pues haciendo como un traslado, ¿verdad? Nada más pensábamos que usando adecuadamente la tecnología, que ahí entramos en otra problemática, ya íbamos a solicitarlo. ¿Qué se ha vivido en este tránsito? Bueno, sobrecarga, pero en todos, en los directivos, en los maestros y en los alumnos. Hay mucho estrés debido
a que, bueno, no estamos preparados para esto, ¿verdad? No es lo mismo educar en un salón de clases, ¿verdad?, que hacerlo por medios digitales, ¿verdad? Entonces, o a distancia, pues. Porque no se trata solamente de usar adecuadamente la tecnología, sino de hacer toda una adaptación pedagógica, didáctica, ¿verdad? Eso tiene otras implicaciones. Tiene que ver con el diseño, de la dosificación de temas, cómo se evalúa, qué se evalúa ahora en esta modalidad, muchas cosas, y para todo esto no estamos preparados, ¿verdad? Claro. Luego hay otro tipo de retos que yo también preveo, que son los sociales. Pues todos sabemos que hay una diversidad de contextos culturales y socioeconómicos que complican o generan más retos, ¿verdad? Existen muchas escuelas particulares, como tú bien conoces, en este tipo de contextos, ¿verdad? De mucha marginación, que no cuentan, por ejemplo, con la forma de conectarse, no tienen internet o no tienen dispositivos, ¿verdad? Y pero es sorprendente cómo han logrado muchos maestros hacer uso del WhatsApp, hacer uso del teléfono, inclusive hacer visitas a domicilio con todas las medidas de salud, etcétera, para evitar el contagio. Entonces, ¿verdad? Esto también se ha vivido no solamente en nuestro sector, escuelas particulares, sino también en escuelas públicas, y yo hago un reconocimiento a todos estos maestros que por vocación han implementado de todas las formas posibles el aprendizaje, la enseñanza y los aprendizajes en los alumnos, ¿verdad? Han hecho un excelente acompañamiento a los alumnos. Vamos, si quiere, ahorita le interrumpo para ir a un corte. Muy interesante todo lo que nos está diciendo. Esto es parte de las crisis económicas, políticas y pues de salud que estamos viviendo y lo que conlleva. Entonces, para continuar con este tema, para que nos siga platicando, pero vamos a un corte. Regresamos ahorita a su programa Educación y Conciencia en un momento más. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Estamos con la Madre María de Jesús Zamarripa, que ella es la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, en donde nos está platicando pues ese tema tan importante que es el escenario que vamos a vivir los colegios, que es incierto, como nos decía ella, y bueno, los retos que vamos a tener que afrontar ahora que iniciemos. Y estábamos en los retos sociales, Madre. Continuamos. Sí, gracias, Conchita. Efectivamente, bueno, pues es una serie de retos a los que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Y que yo admiro mucho la capacidad de los maestros, su creatividad, su compromiso, su resiliencia también para seguir avanzando en los aprendizajes, como te decía, de los alumnos, ¿verdad? Pues es una situación complicada, pero a mí me parece que es preciso atender lo urgente, a lo que nos ha llevado la pandemia. Es preciso tener, pero sin descuidar lo esencial. ¿Qué es lo esencial según yo? Pues que las escuelas privadas poseen una función social de gran relevancia para la construcción de una humanidad nueva. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Pues ¿cómo vemos el futuro? Estamos frente a un cambio profundo en todas las dimensiones, ¿verdad? Claro. Pues eso sería con relación a la primera pregunta. Sí, Madre, entonces, de acuerdo a todos estos retos que va a enfrentar la escuela privada, la crisis económica, donde nos llevará también a hacer una reorganización, como usted bien lo decía, y pues esta crisis también emocional que hemos vivido, usted lo hablaba de la resiliencia que se ha tenido, y pues toda la creatividad y todo el empeño que le ha puesto el docente para poder sacar pues este reto que nos aventaron al ruedo sin avisarnos, ¿no? Nada más de repente ya estábamos ahí y había que resolver. Y toda esta parte importante que vivimos estos meses de a la mitad de marzo, abril, mayo y junio,
y que tuvimos que pues terminar un ciclo escolar muy atípico. Sin embargo, la entrada pues todavía decíamos que es incierta y con muchos retos que afrontar. ¿Qué tendríamos que cambiar los directivos, por ejemplo? ¿Qué tenemos que pensar si ya sabemos que es incierto el regreso? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos niños van a entrar? ¿Qué matrícula vamos a tener? ¿Si habrá que prescindir de profesorado o no? O sea, estamos enfrentando una situación que pocas veces pues, realmente hemos vivido porque nosotros estamos acostumbrados a planear y ahorita ya tendríamos bien planificado nuestro siguiente curso escolar con nuestras plantillas, ya tendríamos de maestros, ya tendríamos la matrícula más o menos y tendríamos ya como todo un escenario que tendríamos ya organizado. Hoy por hoy no contamos con un calendario escolar de autoridades de la Secretaría de Educación, no podemos todavía ni siquiera ver el regreso, ¿no? O sea, nos han dicho que es el 10 de agosto, pero todavía no sabemos si será real o no, porque depende también de cada estado, dependemos de un virus, de cómo evolucione para ver si regresamos o no regresamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tendremos que cambiar los directivos? Aparte de todo esto que nos está diciendo de enfrentar los retos, ¿qué habrá que cambiar, madre? A ver, Conchita, sí, yo creo que se puede hablar de cosas muy generales y de cosas muy particulares. A mí me gustaría centrarme como en 3 puntos importantes que me parece del cambio que se avecina, ¿verdad? Y me parece que están centrados en cambios culturales, ¿verdad? En 3 sentidos. Y a mí me gusta, sí quiero pues centrarme en esto fundamentalmente, sabiendo que hay otras implicaciones que también implican un cambio, ¿verdad? En primer lugar, pues yo creo que necesitamos educar de otra manera, ir hacia una nueva educación. Es decir, estamos ante una revolución pedagógica, pero prefigurando una nueva escuela entonces, porque una nueva escuela, para llegar a una nueva escuela, pues tiene implicaciones muy profundas en todo lo que es la vida escolar, su organización y demás. ¿Qué quiero decir con una nueva forma de educar o pensar en una nueva escuela? Pues mira, desde hace años estamos hablando de renovar la escuela y vienen reformas educativas y van otras reformas y no se logra, y ya habla de la nueva escuela mexicana, etcétera, pero no se logra prefigurar esa nueva escuela. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Tenemos que transformar, para empezar, los contenidos de la educación. Nos hemos centrado, lo queramos o no, ya es su parte cultural, por eso digo yo, ¿verdad? Nos hemos centrado en los contenidos de aprendizaje para memorizar, la información. Pero en realidad, pues ¿de qué sirve memorizar tanta información cuando los alumnos ya tienen acceso a Internet y lo pueden bajar de la web? Y ahorita ha perdido el sentido la información en las escuelas. Ahora yo considero que sería mejor potenciar habilidades, ¿verdad?, de investigación argumentada, de discernimiento, de análisis de la información, ¿verdad? Con esto tendríamos un mejor perfil de egresados. Claro. Una persona nueva, una persona diferente, más pensante, más consciente, más persona en toda la extensión de la palabra como lo concibe Freire, ¿verdad? Claro. Entonces, esto supone un reto, porque los contenidos educativos están marcados, ¿verdad?, pues, y están señalados por el sistema educativo. Pues, el Estado tiene la rectoría en esto y decide los planes y programas. Claro. Pero, pues es necesario, creo yo, hacer este cambio, esta transformación para ir a otras habilidades. En ocasiones se pierde de vista el contexto y entonces los planes y programas no prosperan como se quisiera. Claro. En otras ocasiones somos los mismos maestros que nos falta creatividad, nos falta capacidad de riesgo, ¿verdad?, o simplemente capacidad reflexiva y crítica para aplicar los programas
de acuerdo al contexto, de tal manera que tengamos un perfil diferente. Yo sí creo que hay que hacer todo este cambio, ¿verdad? Más profundo, independientemente de que se hiciera o no a nivel de arriba, ¿verdad? Creo que sí podemos nosotros los maestros, porque somos los gestores en el aula, nosotros somos los responsables. Y podemos abordar los temas con un enfoque o con el otro. Yo estaría en contra de la memoria, de la memorización que hasta ahorita se ha implementado. Vamos por otro lado. Que esto que dice usted es muy importante, porque fíjese que este cambio, digo, la escuela es la que más ha tardado en cambiar, ¿no? Así es. Muchos rubros, como vamos a ver la arquitectura, la medicina, hay muchas profesiones que se han ido pues innovando, actualizando a las necesidades del siglo XXI. Sin embargo, la escuela seguía todavía, pues como se ha dicho siempre, ¿no? Con estas metodologías del siglo XVIII, con maestros del siglo XIX, XX, y niños del siglo XXI. Y entonces los maestros del siglo XX no respondíamos a estas necesidades de los chiquitos, mucho menos las metodologías. Entonces, se resiste mucho al cambio. Es una inercia que hay mucho en el ser humano en querer cambiar algo en donde ya estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y pues nos da miedo el cambio, ¿no? Y entonces hay esa resistencia. Y creo que era muy necesaria el cambio, y no se lograba, ¿no? Hay muchas escuelas que sí han dado el paso, otras escuelas que no lo han dado, y esta pandemia nos obligó, ¿no?, a tener que hacerlo, y creo que es algo que se puede rescatar de que no todo lo que sucedió ahora en nuestro país y a nivel mundial es malo con respecto a la pandemia. Sí, tenemos que ver que, pues, en cuestión de salud sí fue algo, pues, muy, muy triste, tanta muerte, tantos enfermos, pero sin embargo en otros rubros como el educativo, pues forzó a que o cambiamos o morimos, ¿verdad, madre? Sí es, efectivamente, totalmente de acuerdo. Entonces yo te decía que tenía como varias sugerencias, digamos, ¿verdad? Sí. Ubicando los cambios culturales, sí. Por un lado, en este ámbito, ¿verdad? Pensando en una escuela diferente, en una escuela nueva, pero también creo que se requiere la colaboración. También hemos, desde hace tiempo, necesitado la ayuda de otras instancias, sí. Concretamente de la familia. No se había logrado, más bien nos habíamos distanciado la escuela del ente familiar, de la institución familia, ¿verdad? Sí. Y bueno, tratando de tener mejores resultados en la educación de los alumnos, de sus hijos, pues no había mucho acuerdo. Ahora me parece que nos obligó la pandemia a trabajar en colaboración. Se unió, se fortaleció el vínculo, escuela, familia, padres y maestros. Nos necesitamos, pero esto debe ser normal, esto debe ser ordinario. Este acuerdo para educar mejor tiene que fortalecerse con la familia y con la escuela, o sea, padres y maestros. Entonces, yo sí creo que tenemos que fortalecer el encuentro familiar escolar para la educación, ¿verdad? A ese nivel, no solamente de los papás, necesitarlos o llamarlos para que organicen cosas, sino para que fortalezcan el proceso educativo, ¿verdad? Claro. Que nos ayuden a fortalecer el proceso educativo. Y ahora pues se vieron obligados a hacerlo, a lo mejor con un poco de estrés también. Pero finalmente colaboraron, pusieron su granito de arena. No es cierto que se desdibujó la figura del maestro. El maestro también estuvo al pie del cañón fortaleciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Claro. Pero lo hicimos entre unos y otros. Y finalmente, un tercer cambio, ¿verdad? Cultural que te decía, pues es la proyección, digamos, la proyección de la educación. Mira, el compromiso social se ha debilitado en su mismo concepto. No alcanzamos a comprender el alcance de una escuela en salida que dice el Papa o de la proyección social que dicen nuestros proyectos educativos. No alcanzamos a dimensionar porque estamos tan entretenidos en los aprendizajes, en los contenidos,
en la memorización, en cubrir el programa, etcétera, etcétera, que descuidamos otros aspectos de la convivencia humana, concretamente el conocimiento de los problemas del entorno, ¿verdad? La escuela no siempre tiene el tiempo ni la valentía de hacer un análisis, de adentrarse en su realidad para ver cuáles son las problemáticas a las que se tienen que dar respuesta. Si se une teoría con necesidad, este mundo cambia, lo podemos transformar, porque tenemos el tiempo, las herramientas, etcétera, para hacer estos cambios que se necesita, ¿verdad? Que el mundo necesita, que la comunidad necesita. Entonces yo creo que ese sería como en síntesis lo que yo diría que hay que cambiar. Ok, madre. Yo creo que, mira, ya casi el tiempo se nos agota. Creo que lo que usted ha mencionado, pues muy importante, ¿no? Creo que me quedo con estas 3 últimas cosas que nos mencionó, los aspectos al cambio, ¿sí? Me gusta la parte que usted dice que también nos forzó a trabajar colaborativamente con los padres de familia, que también era una lucha constante de las escuelas para con los padres y pues en algunos no se había logrado como se logró ahora con esta pandemia. Entonces, yo me quedo con todo lo positivo que nos ha llevado al cambio educativo tan necesario en nuestro país y pues a nivel mundial, porque creo que América Latina está muy similar a lo que está en México o todavía con más problemas. Entonces, creo que nos va a llevar a todo este cambio. Y madre, pues yo quiero agradecerle mucho la presencia de usted aquí en este programa, porque lo que nos ha mencionado pues es muy importante, ha resaltado las crisis, los retos a los que nos vamos a enfrentar y qué es lo que un colegio tiene que cambiar si quiere subsistir, porque si no cambiamos, no vamos a subsistir como colegio católico privado, ¿no? Y la formación de los niños, que es lo que usted mencionaba, enfocarnos más en esa formación de habilidades, más que de contenidos académicos, memorísticos o de información, que esa ya está a la mano, más la parte del ser humano, ¿no? Y creo que con eso nos quedamos para que todas las escuelas que nos ven, los directivos, los padres de familia, los maestros que ven este programa, bueno, pues tomemos el reto, porque de todas maneras ya dentro estamos, ya nos aventaron al ruedo, ya estamos ahí. Y ya tenemos esa experiencia de que no pasó más que algo bueno, como es esta unión, y que bueno, pues que sigamos ya en esa inercia que nos ha llevado esta pandemia y que podamos lograr este cambio educativo que México tanto necesita. Muchas gracias, madre, por su presencia en el programa. Le agradezco mucho que haya aceptado y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Muy contenta y agradecida por participar en este programa, Conchita. Qué bueno, madre, muchas gracias.